Buenas, gente de YouTube. ¿Cómo andan? Seguro se preguntarán, ¿por qué subo otro vídeo en tan poco tiempo? A lo que yo responderé, no tengo nada mejor que hacer XD. Además, diría que este capítulo es mucho más sencillo que el anterior. Es más, ni siquiera tengo que editar el vídeo porque no hay diálogos ni nada. Aunque no se acostumbren a tanta tranquilidad, porque en poco tiempo alcanzaremos el asedio a Terra, donde todo explotará. Y ahí desapareceré, porque planeo hacer que el final sea una película ininterrumpida, tal como hice con el especial de 100 subs, que originalmente era de 50, pero ustedes superaron esa cantidad por mucho XD. Hablando del especial, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué fue lo que más les gustó? De todos los capítulos de este fic, parece que ese vídeo es, por lejos, el más visto. ¿Será la duración? ¿El hecho de que incorporé otras voces por primera vez en el canal? Les pido que me lo digan, porque la curiosidad me está matando. Y si no lo hacen, recurriré a Sinch para descubrir la verdad XD. En fin, sin nada más que decir, me despido. Capítulo 21. Obsesión. Mi primer recuerdo fue el más caótico que cualquiera podría tener. Ser amamantada por alguien que estaba teniendo relaciones con uno de sus campeones. Me sostenía en sus brazos con descuido y poco afecto, como si fuera un simple juguete sin importancia. Tiempo después, cuando tuve más conciencia, supe el nombre de ese ser. Slaanesh, el príncipe de los excesos. Según entendí, me mantuvo con vida porque mi existencia era una rareza en la galaxia, lo que me hacía especial a sus ojos. Una perpetua muy joven y, lo mejor de todo según él, un premio único. Una virgen eterna con la capacidad de soportar los juegos más depravados sin morir. Desde que fui encontrada por uno de sus demonios, mi destino quedó escrito en piedra. Ser la sacerdotisa de los excesos, repartiendo su palabra y mi cuerpo en el camino. Desde sus más poderosos campeones hasta sus más desleales siervos, fui entregada y utilizada. Al principio, me resistí como cualquier mortal, pero al ver que no había escape, decidí rendirme a ese abismo oscuro llamado exceso. Después de cientos de años en el Immaterium, comencé a disfrutarlo, incluso a gozarlo. Pero no me limité solo a los dominios de Slaanesh. Llevé su doctrina a los demás reinos del caos. Desde los más fieros guerreros de Khorne hasta los demonios más astutos de Tzeentch, e incluso las pestilencias vivientes de Nurgle, difundí las enseñanzas de mi padre. Cuando me cansé de los demonios, busqué a los astartes traidores que vagaban por sistemas muertos en decadencia. Algunos me recibieron con los brazos abiertos, como los hijos del emperador. Otros intentaron estudiarme, como los 1000 hijos, buscando desentrañar mis más oscuros secretos, pero fallaron y cayeron ante mis encantos. Los más difíciles fueron los devoradores de mundos. Ellos solo sienten placer en el combate, pero como dicen los mandamientos de Slaanesh, no importa de dónde provenga el placer. Así que me uní a ellos en algunas de sus campañas más sangrientas y salvajes, donde todo quedó reducido a cenizas en océanos de sangre. Y fue ahí donde lo conocí. Desde el primer instante, mi cuerpo se calentó con solo mirarlo. Era un Astartes diferente, aunque en todo sentido un berserker de Khorne. Sin embargo, estaba solo, aislado de todo. Escuché su nombre en los susurros temerosos de los demás. Kharn el traidor. Susurraban su miedo a que enloqueciera y los matara a todos. Pero a mis ojos, él parecía tranquilo, como si esperara algo. Sin saber qué, me acerqué, sin imaginar que ese sería el error que lo cambiaría todo. Por primera vez, no sentí placer. Solo miedo. El error de acercarme a él me costó una muerte cruel en sus manos. Por primera vez, experimenté un terror puro que me llenó de vida. No era la tortura ni el éxtasis de la carne, era miedo genuino, y ese sentimiento quedó grabado en mí para siempre. Cuando me regeneré, el planeta estaba vacío. Incluso mi nave había sido asaltada y reducida a piezas. No tuve más opción que pedirle a mi padre otra nave. Con mi nuevo navío, comencé a perseguir a ese Astartes donde quiera que fuera. Buscaba una nueva emoción, algo que solo él podía darme. Con cada encuentro, desarrollaba más emociones que con el mismísimo Slaanesh. Cada vez que nos cruzábamos, moría de nuevas y creativas formas, y cada muerte me llenaba más que cualquier otro placer. Pero todo tiene un límite, incluso él. Kharn siempre me mataba con sus propias manos. Ese era su toque especial. Su piel áspera tocando la mía antes de arrebatarme la vida.
Pero en su última campaña, se veía más irritable. En mi estúpida arrogancia, creí que matarme aliviaría su ira. No pensé en su hacha sierra aún ajustada en su mano. Solo fue un corte. Y ahí sentí un peligro real. Las células de mi cuerpo dejaron de responder. Por primera vez, no hubo regeneración. Esta vez, la muerte era definitiva. Unos golpes más de su hacha, y quedé reducida a una pila de sangre y órganos, dejando atrás solo súplicas y llanto. Pero lo último que quedó de mí fue un eco psíquico que se extendió más allá del universo. De alguna manera, estaba viva. Pero lo que me impactó no fue eso, sino la sensación de estar en brazos de un Astartes, muy diferente a mi primer recuerdo. Me sostenía con cuidado, como si el viento pudiera romperme. Lo que más me inquietó fue su apariencia. Me resultaba familiar, pero los recuerdos eran borrosos. Algo en mi interior me decía que debía recordar esa forma, y nunca separarme de él. Pero antes de poder decir o hacer algo, él me dejó en manos de una mujer desconocida y me envió lejos. El tiempo pasó y aquella mujer me cuidó, dándome un nombre en agradecimiento a ese Astartes que la salvó de un destino cruel. Con el tiempo, supe su nombre. Karn, el ángel blanco. Solo escucharlo hacía que mi corazón latiera como un tambor de guerra. Pero nunca pude comunicarme con él. Era demasiado pequeña, o al menos eso decía la mujer que ahora consideraba mi madre. Me dijo que si quería encontrarlo, debía escalar en la sociedad de Macragge y llegar a lo más alto. Y eso hice. Dominé todo lo que podía dominar y ascendí en los altos mandos, solo por mi objetivo. Cuando finalmente llegué ahí, no pude contenerme y comencé a enviarle mensajes para que viniera a verme. Nunca respondió, pero eso solo me motivó a mandar más. Hasta que me enteré de su supuesta muerte. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que era mentira. Así que esperé su regreso, como en los viejos cuentos de hadas que me contaba mi madre. El tiempo fue inclemente con todos, excepto conmigo. De alguna manera, dejé de envejecer. Pero mi madre no tuvo la misma suerte. Murió de causas naturales, por su avanzada edad. Destrozada por su muerte, volví a mi trabajo. Fue entonces cuando recibí la noticia. Karn había llegado a Macragge, y yo era la encargada de recibirlo. El día de su llegada, me puse mis mejores ropas y me arreglé con más esmero que cuando tenía audiencias con el emperador Sanguinius. La emoción vibraba en mi ser y no se calmó hasta que vi su nave aterrizar. Las puertas se abrieron y lo vi bajar lentamente, sin prisa. Me concentré en cada detalle de él. Era más grande, con una espada negra en la espalda. Su armadura, tal y como la recordaba. Mantuve la compostura y pronuncié las palabras que debía decir, aunque ni siquiera las capté. Solo importaba su respuesta. Y entonces, la alegría me desbordó. Sin pensarlo, salté a sus brazos, y mi cara se estampó contra su armadura. Quise morir de vergüenza. Pero entonces, su voz cálida me preguntó si estaba bien. Y en ese momento, supe que mi historia con él, apenas comenzaba. Fin del capítulo 21. ¿Y qué les pareció este pequeño agregado? El capítulo es sencillo, por lo que decidí añadir la voz de la protagonista para mejorar un poquito la narración. Además, creo que queda mejor que la voz que siempre escuchan. En fin, eso era todo lo que tenía para decir. Ojalá tengan un buen día, tarde o una bonita noche. Que el emperador o los dioses del caos los bendigan. Ah. Y sayonara putos y putas.